Bueno, vamos a empezar. Hoy estamos un poco en familia, pero somos los que importan. Vamos a presentar a Miguel Ángel Rosende, que como decíamos es el candidato más joven de todos, 31 años. Llama mucho la atención su biografía, la biografía que nos has mandado, porque me parece muy ilustrativa, ¿no? Esta parte en la que dices que, bueno, que eres huérfano de padre y madre desde los 3 y los 4 años por culpa de las drogas. Sí, la verdad no se puede mentir, hay que decirlo. No, quiero decir, es curioso, ¿no? Que eres coruñés, que has estudiado en los colegios de Curros Enrique de Videlva también, Montrobe. Y en el Instituto de Dormideras, aunque no pudieras terminar el bachillerato, ¿no? Bueno, que has sido criado por tus abuelos, que has tenido que cuidar de tu abuela, que, bueno, todo eso marca, me imagino que marca mucho el carácter. Tu trayectoria y tu carácter, ¿no? Y en lo que se refiere a la política, tras ser presidente de la Asociación de Vecinos de Monte Alto y de la Asociación de Empresarios 15.002, ahí empieza, por lo visto, tu vinculación a la política. Acabas en Ciudadanos. Y citas una palabra en tu pequeña biografía que me llama la atención, que los políticos no suelen utilizar, y es que por temas de ética decides salir de la formación después de aprender cosas, comillas, buenas y malas, ¿no? Y ahora pues eres el candidato de Democracia Coruñesa y a ver qué tal os va. Cuéntanos un poco las propuestas que tenéis para la ciudad y luego haremos una pequeña ronda de preguntas. Vale. Bueno, antes de nada agradeceros vuestra invitación. Sé cuál es el perfil, ¿no?, de Democracia Coruñesa, y que estemos hoy aquí invitados pues es de agradecer, ¿no? Un poco sacamos adelante este proyecto Democracia Coruñesa por una simple razón, ¿no? Porque hemos visto que los partidos que se presentaban a María Pita, ninguno era coruñesista en sí, ¿no? Ninguno defendía La Coruña ante las imposiciones de los partidos, ¿no?, tradicionales. Lo hemos visto en los últimos 12 años, los últimos 3 gobiernos, que siempre muchos estaban a órdenes, ¿no?, de Santiago, de Madrid, y durante muchos años quiero recordar que en la ciudad de La Coruña siempre se gobernó con esa bandera del coruñesismo, ¿no?, que primero era la ciudad y después era el partido, ¿no? Una de las propuestas, o por qué nos presentamos, aparte de eso, es porque nosotros no venimos a ser políticamente correctos ni a hacer amigos, ¿no?, como dice el otro, ¿no?, que al final siempre, muy bonito en los plenos que todos se llaman de todo, pero al final salen y son muy amiguitos y está todo ya pactado, ¿no? Nosotros venimos a poner encima de las mesas debates o cuestiones que muchos no se atrevían. Incluso no se atrevían por miedo a perder el cargo, ¿no?, que a lo mejor los partidos no lo apoyaran en esas propuestas y los movieran de las filas o movieran del sitio en las siguientes elecciones, ¿no? Nuestra propuesta principal es saber qué tipo de ciudad somos. Y a día de hoy somos una ciudad de 400.000 habitantes. ¿Por qué? Porque somos ya una gran ciudad, que ahora mismo somos 6 ayuntamientos: Coruña, Arteixo, Culleredo, Cambre, Oleiros y Sada. Y estamos viviendo y trabajando y disfrutando todos los días como una gran ciudad de 400.000 habitantes. Y ningún partido se atreve a poner encima de la mesa lo que nosotros proponemos, que es la fusión de ayuntamientos. Por una simple razón. El resto de partidos hablan de área metropolitana o de mancomunidad. Y lo único que quieren es crear un chiringuito más para seguir viviendo del cuento. Entre un ayuntamiento y una diputación quieren crear el área metropolitana. La única que más o menos está funcionando es la de Barcelona, porque el resto de España, las áreas metropolitanas no funcionan y ni siquiera están en proyecto de salir adelante. Entonces aquí es algo inviable proponer una área metropolitana cuando llevan años todos los partidos de la época de Paco hablando ya de área metropolitana y ninguno lo sacó adelante por una simple razón. Por eso nosotros podemos decir que somos de política valiente y ponemos encima de la mesa la fusión de ayuntamientos, porque es una realidad, es lo único que nos queda ya para ser una gran ciudad. La fusión administrativa de los servicios, porque el resto ya lo estamos haciendo. Como dice el otro, no hay más coruñés que irse un fin de semana al chiringuito de Sada, ¿no?, a tomar algo. Pues eso también es coruñés, ¿no? También me comentaban que los doleiros quieren seguir siendo los doleiros, los de Arteixo quieren seguir siendo de Arteixo. Mira, yo soy de Monte Alto, mucha honra, siempre voy a decir que soy de Monte Alto, pero eso también significa que soy coruñés, ¿no? No tienes acento de Monte Alto. Chorbo nenova, ¿no?, el famoso coruño. Pero bueno, eso es un detalle. Y entendiendo que somos una sola ciudad es cuando podemos entender y proponer propuestas para los grandes problemas de la ciudad. El gran problema que tiene la ciudad
en general, es el transporte. Por la forma de la ciudad, somos un embudo donde todos los días de esos ayuntamientos limítrofes viene una cantidad enorme de coches entrando a la ciudad. Por eso nosotros una de las propuestas que hicimos es lo que ya está funcionando en otras ciudades, no estamos inventando nada, lo que ya estamos haciendo, lo que ya está funcionando en otras ciudades, que es la empresa municipal de transportes. Porque desde Democracia Coruñesa entendemos que un servicio público tiene que gestionarse desde un ente público. ¿Vale? Que durante una temporada haya que, igual que hizo Paco Vázquez, privatizó los servicios. Pero creo que no es una buena solución para el futuro de la ciudad, sobre todo hoy en día cuando los vecinos están demandando agilidad, ¿no? en la solución de problemas. Ahora vemos que la marea acaba de bajar 10 céntimos, el transporte. Es bueno que haya bajado el transporte, pero ahora la empresa privada nos acaba de meter en un juicio. ¿Cuántos millones nos costará a los coruñeses ese juicio? Eso también hay que saberlo, hay que plantearlo, cosa que aquí la marea no lo ha hecho, ¿no? En ese sentido. Por eso nosotros planteamos la empresa municipal de transportes que gestione el servicio de bus. Cuando acabe la concesión, sin ningún problema, sin ir a litigios, ni crearnos más problemas de los que tenemos ya. Cuando acabe la concesión, tener preparada la empresa municipal de transportes para que lo gestione y lo lleve a cabo, creando las líneas necesarias para los barrios, no por un factor económico, sino para un factor de que dé servicio. Los barrios como Los Rosales, Nuevo Mesoiro, no tienen un acceso directo a los hospitales o no tienen acceso directo al día a día, que es ir a La Grela o ir a Pocomaco, que la mayoría de la gente que vive en esos barrios trabaja en esos polígonos, ¿no? O incluso la Ciudad Vieja. He hablado con diferentes vecinos de la Ciudad Vieja y todos dicen que no tienen servicio, porque tienen que salir de la Ciudad Vieja para coger un bus. Y no costaría tanto meter un bus pequeño dentro de la Ciudad Vieja para dar servicio, sobre todo a esa gente mayor con mucha dificultad de movimiento, ¿no? Cosa que en el resto de barrios más o menos sueles tener un bus para tener esos accesos, ¿no? Eso también lo extrapolamos a la empresa de basuras, de limpieza, ¿no? Que hoy en día vemos que estamos viendo en prensa todos los días que es un grave problema, ¿no? Que al final no deja de ser una empresa privada que siempre antepone sus intereses económicos, muy lícito. Pero lo vuelvo a decir, un servicio público tiene que gestionarse desde el ayuntamiento para además los coruñeses puedan quejarse realmente al encargado, ¿no? que es María Pita en este sentido. Y entonces, cuando empezamos a tratar el tema de movilidad, mejorando el tema, por ejemplo, el tema de servicios de los parkings, hoy en día aparcar en un parking de la ciudad te está costando un dineral, una hora, creo que aproximadamente la media viene siendo 2 euros, cuando el parking tiene que ser una forma de movilidad y sobre todo para apoyar a ciertos barrios, por ejemplo, en el tema del comercio. Hay mucha gente, además me comentaba en muchos de los debates del casino que he asistido, mucha gente ha dejado de venir a comprar a Coruña porque le sale más caro aparcar que lo que va a comprar. O le sale más caro venir a pasear un domingo a La Coruña por el dinero que tiene que pagar por dejar el coche. Y muchos se deciden ir a otros ayuntamientos, a Sada, Oleiros, a pasear y a pasar el día. Y eso al final siempre se nota en el comercio de la ciudad, ¿no? Entonces, controlando los parkings municipales, siempre y cuando se vayan acabando las concesiones, ir recuperándolo, ir gestionándolo, poniendo unos precios asequibles, unos precios baratos, y sobre todo llegar a acuerdos con las asociaciones comerciantes de la zona para toda la gente que haga esas compras tenga un buen precio, incluso gratuitas algunas horas. Eso es potenciar barrio, eso es potenciar el comercio, ¿no? Aparte de tener las calles limpias, que eso es básico, ¿no? Y otra de las propuestas que siempre todos los partidos, es que todos, no creo que haya ninguno que no lo haya propuesto, pero ninguno de los 4 grandes que han gobernado los últimos 12 años lo han puesto en marcha. La policía de barrio. ¿Por qué no la han puesto en marcha? Yo me acuerdo cuando era presidente de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de Monte Alto, con los problemas que había en la zona del mercado, siempre lo habíamos pedido. Y lo que hacía el PP era ponerlo durante 2 días, la policía de barrio. Al tercer día desaparecían, porque pensaba que el problema ya estaba solucionado. Y la gente le gusta ver a la policía andando por la calle, porque le da seguridad. Creo que salía en el Ideal Gallego hace unas semanas, hace unos meses, que había el doble posibilidades de un atraco en la ciudad de La Coruña que en el de Vigo, por esa sensación de inseguridad que tenemos en las calles en estos barrios. Pero claro, no es culpa de la policía local el que no lleguen a todas las zonas, sino es sobre todo de la marea atlántica. A la policía hay que apoyarla. ¿Se necesitan 400 agentes? 400 que tiene que haber.
Si hay que reponer los que se jubilan, hay que reponerlos. Hay que darles medios, hay que darles chalecos, hay que darles, nosotros por lo menos un chaleco personalizado para cada uno, una taser, más cursos de reciclaje, proponer el sacar adelante el tema de... Ay, ¿cómo sale ahora? El tema de tiro, ¿cómo era? Galería de tiro. La galería de tiro en La Coruña, que no la tienen. Muchos de ellos llevan muchos años sin hacer prácticas de tiro. Cursos de reciclaje, convenios con otras ciudades para hacer intercambio de policías, para aprender también lo que se está haciendo en el resto de España y de Europa. Y demás ejemplos, ¿no? En este sentido. Otro tema que también nos está llamando mucho la atención, que hoy, por ejemplo, lo hemos sacado como nota de prensa, y es la noticia que nos hizo llegar diferentes trabajadores sociales de la ciudad, ¿no? Que están sobrepasados con el trabajo. El ratio más o menos de un trabajador social a habitantes son entre 1 y 5.000, aproximadamente, 1 y 6.000. Y en La Coruña tenemos un trabajador social cada 20.000 habitantes. Es que de reunión a reunión pasan de 4 o 5 meses. El estrés de trabajo que tiene esta gente no es normal. Y por eso ahí tenemos que reforzar. Y esto La Marea se llena mucho la boca, se le hincha mucho el pecho, hablando de los servicios sociales, que bien van, que cuánto dinero reparten y todo eso. Pero al final vemos como los trabajadores sociales no llegan a toda la gente, están mal distribuidos por los barrios de la zona, porque la zona de los, por desgracia, la zona de los Mayos, de Labañous y del Agra, están sobrepasados de gente y no dan llegado a todo el mundo, y por eso hay que reforzar esas zonas, cosa que La Marea siempre se ha olvidado. Y no sé qué más contaros. Lo que quieras, o sea... Sí, ¿cuánto tiempo tengo? Es tu momento. Bueno, si Sí, queréis, también, si si quieres, queréis ir preguntando, por vamos eso de... Pues si me ha olvidado algo, lo comento después. Vale. Pues, no sé, empezad vosotros. Fáciles, ¿eh? Lo de la fusión de ayuntamientos, Sí. visto cesuras, no sé. No, mira, la fusión de ayuntamientos y cesuras fue vamos a probar, eso dijo Feijóo, vamos a probar a ver cómo sale. No sé si os acordáis, durante la mayoría de Carlos Negreira y del señor Calvelo estuvo a punto de fusionarse La Coruña con Arteixo, pero egos de uno y egos de otros, al final no hubo, ¿no?, consenso. Y yo lo puedo entender que Arteixo no se quisiera fusionar solo con La Coruña, porque si a lo mejor tenía la sensación de que perdía, ¿no? Esa sensación de que perdía y políticamente no lo podría vender. Pero es que La Coruña no es la ciudad de Coruña de Arteixo. La Coruña somos más, somos Culleredo, porque toda la Ría del Burgo sigue siendo un barrio de La Coruña. ¿Nos gustó? No. ¿Por qué mucha gente se ha ido a vivir a la Ría del Burgo? Porque no puede pagárselo en la ciudad, pero siguen siendo coruñeses, siguen viviendo en La Coruña, siguen moviéndose en La Coruña y siguen disfrutando de la ciudad de La Coruña. Por eso, cuando nosotros hablamos de fusión de ayuntamientos, ya no habría peleas de que si el 1A llega o no llega a la playa de Santa Cristina. Es que ya no habría problemas de que si el bus 6 llega a Meicende o llega a Pastoriza, o incluso ¿por qué no hay un bus de La Coruña a Sabón? Cuando hoy en día, ¿cuántos coruñeses trabajan en Sabón? Que no deja de ser una zona industrial más de La Coruña, aunque esté en Arteixo. Todos estos problemas, que al final no deja de ser, y se puede resumir rápidamente, en egos políticos entre unos y otros, por miedo a perder el sillón. Claro, date cuenta que un solo ayuntamiento, creo que solamente en vez de 27 concejales pasaremos a 28, si no me equivoco. Claro, y todos los que nos cargamos. Pero nos cargamos puestos políticos, no nos olvidemos. ¿Y qué harían los partidos grandes con toda esa gente? ¿Dónde los colocarían? Sobre todo cuando ya no tienen mayorías en otros entes. Entonces, cuando hablamos de solucionar problemas o de poner los problemas encima de la mesa, muchas veces no se ponen o se quieren tapar con otras cosas por esos egos políticos de hoy en día. Y como yo vengo o intento poner soluciones, sean buenas o malas para el partido que yo represente, sino buenas o que sean buenas para la ciudad de La Coruña, es lo que nosotros estamos haciendo. Y cosa, que hablamos de ética, cuando me presentabas, en otros partidos se anteponían los intereses partidistas a los intereses, en este caso, de la ciudad. Entonces yo éticamente eso no lo podía defender. Otra cosa, que la fusión fácil no es, lo tengo claro. No es llegar, firma aquí y todo eso. Pero si lo pones encima de la mesa y cuando los ciudadanos se den cuenta y lo vayan solicitando más, ya verás como al final algunos tendrán que ceder no solamente aquí, sino también en Santiago y en Madrid para llevarlo a cabo, ¿no?
Porque date cuenta que el Ayuntamiento de La Coruña es la segunda capital de provincia más pequeña de España. Y la población o el núcleo que hay alrededor de esta Coruña es la otra mitad de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, hay que ponerlo encima de la mesa y pedirlo. La gestión de policía y de bomberos. Bueno, el tema de bomberos en este área, que no lo hablamos, La Coruña tiene bomberos municipales, que creo que es uno de los mejores de España, y eso es todo un orgullo. Pero el otro día, cuando hubo el incendio en Perillo, no sé si os disteis cuenta, ¿os acordáis? Los bomberos tuvieron que ir desde Arteixo, Sí. pasando por delante de Bomberos Coruña y llegando a Oleiros. Cuando en Oleiros, por población, al tener más de 20.000 habitantes, ya tendría que tener bomberos municipales, cosa que no tiene. O sea, la gestión de Gelo, que también tanto hincha el pecho. Y fueron desde Arteixo. Yo tengo un amigo que trabaja allí en Oleiros y dice, que no te coja un incendio del puente Pasaje para aquí. Así de claro te lo digo. Así de claro te lo digo. Entonces, bueno, es un gran ejemplo, ¿no? Imagínate los servicios de emergencias que podríamos tener a nivel comunidad, o sea, a nivel ciudad, con todos los ayuntamientos potentes, sobre todo la seguridad. En este caso, en La Coruña, gracias a Dios, tenemos a uno de los mejores bomberos de España, pero es que en el área metropolitana es un cuerpo de bomberos privatizado. No sé si lo sabíais. No son municipales, son privatizados, es una empresa privada. Una concesión. Sí, ya, bueno, ahora, pero son privatizados, o sea, es un servicio básico, es como si mañana le da unas ganas de meter la policía local privatizada. Es que no tiene sentido un servicio que necesitas, ¿no? Un servicio público, ¿no? Entonces, bueno, son ese tipo de políticas que al final lo esconden prometiendo nuevos hospitales o grandes obras faraónicas, pero después el día a día, cuando empiezas a entrar en este mundo y ves las barbaridades que hay, pues dices, éticamente tengo que empezar a decirlo y dar caña y sacarlo adelante estas cosas porque mucha gente no lo sabe, ¿no? Mira, y para los ciudadanos de Coruña seguramente sería muy beneficiosa la fusión, ¿no? Pero ¿cómo convencemos a los de Arteixo? Mira, el tema de Arteixo, si no me equivoco, creo que ahora el señor Calvelo se cabreó hace unos meses o hace unos años con el consorcio y con el tema y creó Aguas de Arteixo, ¿no? Si no me equivoco. Y es un pufo enorme. Y también gestionarán la basura. La basura también. ¿Y tú crees que sale más barato o más caro en impuestos para los de Arteixo? ¿Para el ciudadano o para el ciudadano de ayuntamiento? Arteixo. Para el ciudadano es más barato. Hoy en día es más barato. Es más barato sin el consorcio, ¿no? Creo que el consorcio tenía la factura de basura más cara pero tú ahora... de todos los ayuntamientos. Por ejemplo, era más barata la factura de la basura en Coruña, con todo el servicio que tiene de recogida todos los días y muchísimos más contenedores y un servicio muchísimo más tal, que el servicio de basuras que ofrecía. ¿Pero sabes por qué es más barata? Porque ahora mismo esa empresa que lo gestiona tiene un pufo enorme, que al final ¿sabes quién lo va a pagar? Los propios vecinos. Si no lo pagan ahora, lo van a pagar después. Al final lo pagamos de una manera o de otra. Claro. Entonces, los servicios públicos tienen unos gastos de servicio X. Cuantos más seamos a gestionar, el precio en sí suele ser más barato y el servicio suele ser mejor. En este caso, Arteixo sí que ahora mismo a lo mejor pueden estar pagando algo menos, pero están creando un pufo dentro de esa empresa y al final lo van a tener que pagar. Si no es ahora, lo van a pagar el día de mañana. Porque ahora no lo hacen, porque a lo mejor hay elecciones y les interesa. Pero además, creo que Calvelo es una persona, creo que es inteligente y la fusión de ayuntamientos la vería con buenos ojos. Te lo digo. ¿Tú crees que los de Arteixo, siendo un ayuntamiento muy rico, porque tiene empresas muy potentes en el ayuntamiento y es uno de los ayuntamientos en realidad en dinero por habitante de los más bollantes de Galicia, aceptarían fácilmente esa... En el fondo no sería una fusión, en el fondo los absorberíamos, porque nosotros somos bastantes más y evidentemente pues tendríamos más... Hombre, Arteixo es hoy en día lo que es gracias también a la ciudad de La Coruña, eso tenemos que tenerlo claro. Sí. Porque si Arteixo también lo pones al lado de otro ayuntamiento sin decir nombres, a lo mejor no tiene el potencial que tiene hoy en día, igual que Oleiros, ¿eh? Oleiros tiene el potencial gracias a la ciudad de La Coruña, no nos olvidemos. Y mucha gente que vive en Arteixo no dejan ser coruñeses que se han ido de la ciudad. Entonces, ese ego es que yo soy de aquí, o ese localismo, ¿no? Que siempre además muchas veces se nos ha tildado a los partidos pequeños, a los partidos locales, ese localismo, aquí, por ejemplo, en Democracia Coruñesa no hay.
Nosotros pensamos en Coruña mucho más de fuera del puente pasaje o fuera de las fronteras. Y cuando tú estás apostando por una sola ciudad, donde pasarías de ser del número 18, pasaría a ser la 9ª de España, eso turísticamente, es que te ponen en el mapa, eso es lo primero. Y eso es más empleo, más inversión, más dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, solamente ya el plan de gestión de crecimiento, porque ahora mismo muchos ayuntamientos, como Oleiros, que en el tema urbanístico es nefasto, que lo único que están viviendo es a costa de crear edificios, y sin dar servicios, ni de movilidad, ni de otros servicios, porque lo estamos viendo en verano, que por ejemplo la simple presión del agua baja a menos de la mitad. ¿Estás hablando de Arteixo? No, en este caso de Oleiros. Cuando fuéramos una sola ciudad, el planteamiento de crecer como una ciudad, muchas de las inversiones que se podrían tomar desde María Pita, vamos a decirlo así, se podrían invertir tranquilamente en suelo, vamos a decirlo, de Arteixo, y traer como una ciudad potente a nivel España, a nivel Europa, mucha inversión a estas localidades, ¿no? Que por sí solas, que vale, que está Zara y que ayuda mucho. A la refinería. Bueno, sí, pero la refinería también tiene un tiempo que dentro de poco parece ser que se le va a acabar, hablando con los vecinos de Bens. Pero sería también Arteixo. ¿Cómo? Perdona, la refinería está en La Coruña. ¿La refinería es de Coruña? No, la refinería está en mitad y mitad. Bueno, mitad y mitad. Con lo cual paga la mitad de los impuestos Para uno y para para un el otro. sitio y la mitad de los impuestos para otro. Y desde hace poco. Una de las cosas que hablé con algunos vecinos de Bens que trabajan en la refinería es que la refinería de La Coruña no tiene mucho más sitio de crecimiento y que va a ser una de las primeras que se va a desmantelar. O sea, que ya tiene un fin, ¿no? Decirlo así. No se sabe, pero va a tener un fin dentro de unos años. Y se van a quedar con... A ver, Arteixo es la zona industrial de La Coruña, nos guste o no. Bueno, a los coruñeses o los de Arteixo, es la verdad. Igual a los de Arteixo no les gusta esa definición. Hombre, pero... Digo, no sé. Es la verdad. O sea, Yo no creo ni... aquí Bueno, de... a ver, yo no vengo a ser políticamente correcto. Creo que eso lo decimos, o la mayoría, o lo pensamos la mayoría. La gran zona industrial de La Coruña es Arteixo, porque ahí están los números, ahí lo están demostrando. Y por ejemplo, una zona de no sé cómo llamarlo, ahora mismo, los nuevos barrios se están tirando hacia Culleredo con el tema de la ría, todo ese gran barrio que se crea, toda esa zona, y es la verdad. No, yo no vengo a llevarme ni bien ni mal, digo la verdad tal y como la veo, y sobre todo como me la comentan los coruñeses, ¿no? Hace muchos años había Camilo Nogueira, medio de coña, criticando a Paco Vázquez con el rollo del coruñesismo, decía que a Coruña no sabía poner, pues se centraba tanto en Coruña porque era una ciudad que tenía el aeropuerto en Culleredo, las playas en Oleiros. Exacto. Como era el agua en Carral, los mártires en Carral y el agua en Cambre. Sí, y ahora el puerto en Arteixo. Y el puerto en Arteixo. Entonces, pero es verdad, vamos. Tú imagínate administrativamente juntar todo, ir todos a una, qué potencial, superando Bilbao, superando Las Palmas de Gran Canaria, siendo la 9ª ciudad de España, ese gran ciudad como, además con valentía política en muchos casos, pudiendo ser la nueva Oporto de España, pudiendo ser, con diferencia de población, la nueva Barcelona, ¿no?, del Atlántico. Claro, también a veces hay que pensar y ser valiente en las propuestas de las políticas cuando realmente quieres sacar a la ciudad adelante, ¿no? No sé, seguro alguno de vosotros os acordaréis, cuando Paco propuso lo del paseo marítimo, ¿cuántos le llamaron loco? Eso es imposible, eso es mucho dinero, eso es mucha obra, eso tal. Y no podemos pensar La Coruña sin paseo marítimo, sería impensable, ¿no? Pues simplemente a veces es poner encima de la mesa esas cuestiones para ir dándole forma y poder sacarlas adelante, ¿no? ¿Y cuáles serían los pasos para hacer eso? Porque las competencias municipales no contemplan la fusión de ayuntamientos. Bueno, creo que uno de los primeros pasos es que lo aprueben los propios plenos, ¿no? Eso es básico. Por eso Democracia Coruñesa dentro de 4 años intentará estar en el resto de plenos también llevando esta propuesta, ¿no? Pero creo que también tiene que aprobarlo Santiago y, si no me equivoco, Madrid. Si consiguieron hacerlo Oza y... ¿Cómo era? Oza y Cesuras. Y Cerdedo Cotobade también. En Pontevedra, eso sí. Pero bueno, eso creo que fue una especie de prueba que hizo ahí el señor Feijóo, pero bueno, aquí ya estamos hablando de un proyecto mucho más, ¿no? Caballero lleva intentándolo con Redondela y creo que también cuesta.
Pero Y si le cuesta Caballero, que suele conseguir Sí, bastantes cosas de las que se pero propone. ahora En la ciudad de Vigo hace claro, muchos menos años que estuvo juntando creo hace ayuntamientos. 60 años. Deis y Chapela no eran de Vigo hace... y Bouzas, Nosotros creo. desde que anexionamos Oza no... 1915, si no me equivoco. 1915, claro, ahora bien, es que los de Santa María de Oza se siguen sintiendo de Oza. Digo, bien, pero son coruñeses. ¿Piensas hoy La Coruña sin Santa María de Oza? Mira, ahí está, Santa María de Oza. ¿Pensamos La Coruña sin ello? No. Pues dentro de unos años pensaremos aquello, que sin Oleiros no podemos ser La Coruña. Esos son, al final, esos egos políticos, esos nacionalismos, esos localismos también los crea mucho el propio partido político que quiera que no se le mueva el asiento, ¿no? Pero bueno, eso es trabajado de calle, ¿no? Perdón. No, por favor. Tema policía. Ayer Beatriz Mato dio una rueda de prensa en la que habló de recuperar la policía de barrio. Es cierto que hay, no eres el primer candidato al que le escucho hablar del tema, pero también es cierto que todos los políticos que han pasado por el gobierno municipal, todos hablan de lo mismo, que hay un problema con la propia ordenanza de regulación de la policía que impide que haya una cantidad suficiente de policías dotando esa policía de barrio. Ahora mismo nos encontramos en una situación en la que en determinados momentos, en una situación normal, que no sea de emergencia, normalmente hay entre 12 y 15 policías locales patrullando la ciudad. ¿Cómo se puede compatibilizar eso con tener policía de barrio y, en caso de necesitar cambiar una ordenanza, cómo la negociarías con el cuerpo de policía? A ver, fácil no es, eso lo tenemos claro. Pero creo que tuvo durante una temporada, por el tema de Montoro, no se podía tener más personal, ¿no?, en todos los servicios. Creo que a partir de ahora ya se puede, si no me equivoco, ¿no? Ahora ya hay un acuerdo, ¿no? Entonces, hay que enfocarnos, creo que el ratio era, ¿cuál era? 1,8. 1,8 cada, no recuerdo cuántos. ¿Cuántos habitantes? Ahora lo estoy confundiendo con el del trabajador social. Pero creo que el ratio no se estaba cumpliendo en La Coruña y tienes que llegar al mínimo. En el momento que cumplas el mínimo, ya estás aumentando el personal hoy en día, ¿no? Y después con la negociación con la policía, con los sindicatos, es sentarse y ponerlo encima de la mesa. Yo creo que ellos también llevan unos años maltratados por los últimos gobiernos, cuando en la última época, si no me acuerdo, fue el señor Losada, que se le aprobó una subida de 80 euros. Yo no sé si al final la señora Eugenia consiguió ya subírsela o no, porque creo que eso un poco lo tapó y no salió mucho en prensa. Pero si lo tienen aprobado, primero se lo tienes que dar. La función de policía local es un servicio público, ¿no? Es una vocación, ¿no? Y no pueden estar esta sensación de estar maltratados, ¿no? Y al final la sensación también que se ve desde la calle es que, claro, ¿por qué le vas a subir el sueldo si no están haciendo nada, ¿no? Pero al contrario, yo creo que la policía local es algo básico para una ciudad, más como la ciudad de La Coruña. Es bueno que se vea en la calle, que esté la policía, que esté presente. Yo he hablado con varios de ellos, nunca he hablado con el sindicato de policías, pero sí he hablado con diferentes policías individualmente, porque a veces muchos sindicatos, no quiero decir estos, suelen estar muy politizados o muy controlados, ¿no? Y a veces me gusta más hablar con la gente suelta de uno en uno, que siempre te cuenta más, se abre más al contar, ¿no?, los problemas reales y demás. Y uno de los problemas que notan es la falta de material. Creo que decían que tenían un solo chaleco antibalas por cada 25 policías. No se lo ponen. El día de mañana aquí, por desgracia, pasa algo y no están preparados. No tienen, creo que muchos de ellos llevaban años sin hacer prácticas de tiros. Ya el tema de curso de reciclaje, de nuevas tácticas o demás, ya brillan por su ausencia, ¿no? Entonces, cuando tú realmente, como desde el ayuntamiento, te pones encima de la mesa a negociar con este cuerpo de policía y le dices que vas a invertir en ellos, que le vas a dar material, que le vas a dar formación, que vas a estar con ellos para sacar adelante y ponerlos en el top, ¿por qué no? Tener una de las mejores igual que tenemos uno de los mejores cuerpos de bomberos de España, ¿por qué no podemos tener una de las mejores policías de España, ¿no? Y sobre todo a veces este colectivo, sobre todo hay que dar a veces un poco más de cariño, que los últimos años están muy abandonados en este sentido. Entonces, sobre todo es llegar a acuerdos con ellos, sentarse, hablar y proponer con ideas, ¿no?, en este sentido. Y una de las propuestas es esta, que ahora mismo están totalmente abandonados. Y sobre todo, el tema de policía de barrios es que mira, creo que fue ayer, si no me equivoco, en la calle Ángel Senra, estaba yo sentado en una terraza y vi a dos personas, dos policías andando por la calle.
Y ya hasta me sorprendió, porque claro, era raro ver, ¿no?, a dos policías andando por la calle en la ciudad de La Coruña, siempre lo ves en el coche, ¿no? Entonces hay que buscar esa imagen, ¿no?, de que la policía es cercana, que la policía es de barrio, que la policía está ahí para cuando la necesites y que, bueno, que es nuestra policía. Mira, perdona que acabo de mirar, son 1,8 por cada 1000. 1,8 cada 1000. Nos corresponderían en torno a 450 policías en La Tenemos Coruña. 300 y algo ahora mismo. Por eso hay que aumentar el Hasta personal. 450. Entonces es la mejor forma de poder llegar a acuerdos con ellos, tener la masa mínima recomendada, ¿no? Al final un poco le pasa igual que los trabajadores sociales. Son poco personal para el servicio que tienen que dar al final. Con respecto al tema de la remunicipalización del servicio de transportes, que no sé si la palabra es correcta. No es remunicipalización, simplemente es el momento que se le acabe la concesión a esta empresa. Yo hablé con uno de los debates que se hicieron en el casino, después en el vino de después, estuvimos hablando, y yo le pregunté cuándo considera él que se acababa esa concesión. 2027. Él decía en el 26. Creo que la Marea decía que ya se había acabado. Otros decían que en el 24. De hecho están en Europa. Están en litigio en el Tribunal Europeo por ese tema. En Europa. Entonces, la ciudad de La Coruña tiene que ir preparando esa empresa municipal de transporte para cuando se le acabe esa concesión, coger las riendas de esto. ¿Fácil es? No. Pues que si fuera fácil también gobernaría cualquiera. Pero mi pregunta es... Ellos no quieren, por supuesto. No, pero partiendo de la base de que entiendo que esto sería una línea de trabajo de Democracia Coruñesa, Sí. ¿se plantearía una opción semejante con otro tipo de servicios como puede ser la limpieza? ¿Cómo? Perdona. Estáis planteando remunicipalizar un servicio básico como puede ser el del transporte. ¿Plantearíais algo similar, por ejemplo, con la limpieza, que ahora acaba de Sí. salir como- Además lo hemos sacado, ya lo hemos comentado y como nota de prensa, que la creación de una empresa municipal, llámale de limpiezas, de mantenimiento, etcétera, 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 es que tenemos que tener mano desde María Pita para poder gestionarla y según las necesidades de la ciudad poder decir, oye, pues aquí más personal, menos, con este tipo de maquinaria, el otro. Tenemos que tener esa mano desde María Pita. Por al final los vecinos nos lo están demandando a los políticos. No solamente demandan a la empresa privada, oye, haz esto, haz aquello, ¿no? Y cuando hablamos de un servicio público, ya repito, el control tiene que estar en María Pita. Sobre todo para dar un buen servicio, en ese sentido, ¿no? Pero bueno, el tema del transporte, la empresa por supuesto no quiere, ellos siguen considerando que es una buena opción seguir en la situación que estamos. Y muchas de las, además creo que esto fue una palabras de él, ¿no? Si no recuerdo, muchas de las falta de servicios o la falta de líneas que hay en la ciudad es porque económicamente no compensa. Entonces, como económicamente no compensa, pues no hay servicio. Entonces, cuando es un servicio público no tiene que compensar económicamente, tienes que dar servicio, para eso es, ¿no? Al hilo de esta cuestión, ¿cuál es la opinión de Democracia Coruñesa con respecto al proceso de remunicipalización de bibliotecas? Creo que la Marea se lo ha llevado como una bandera suya, la remunicipalización, y es lo mismo, si es un servicio. Además, La Coruña, en el tema de bibliotecas, es una de las mejores, ¿no? El tema que se hizo durante muchos años en la ciudad de La Coruña, creando bibliotecas dentro de los barrios, acercando la cultura, es que eso es básico como ciudad, ¿no? El crecimiento personal también de los barrios es muy, muy bueno. Y claro, por supuesto, ahí tenemos que apoyarles. Y ese servicio tiene que ser municipal, no sé si tiene que ser en Malsa, tiene que ser pero tiene que ser gestionado y sobre todo los trabajadores tienen que estar cobrando. Es que me parece criminal que hoy en día, en el siglo XXI, esta gente esté sin cobrar. Es que ya me da igual que sea privado, público o de otra persona, me da igual, es que tiene que cobrar, que eso es básico. Pero por supuesto sí que los apoyamos. Mira, todo lo que hablas de remunicipalizar y demás, que por ejemplo... Bueno, más que remunicipalizar es... retomar el control. Sí, retomar el control cuando se acaben las concesiones. Por la remunicipalización se suele ver como vamos a entrar en litigio para cortarte la concesión. No, cuando se te acabe la concesión, oye, entramos lo siguiente, entramos desde el ayuntamiento. Por eso tenemos unos años para ir creando esas estructuras, esas empresas, dotándolas de material o de servicio. Mira, por ejemplo, en lo que se refiere, bueno, estamos hablando del tema de las bibliotecas, que parece que está siendo mucho más complicado de lo que parecía en un principio, y también cuando llegó la Marea
a María Pita, también se encontró con que terminaba la concesión de la hora, por ejemplo, y tampoco fue capaz de su idea era remunicipalizarla, pero tampoco encontró la manera de hacerlo. Sí, pero es un poco a ver, no es lo mismo estar fuera de la Casa Grande que estar dentro, ¿no? Que dentro de la Casa Grande se sabe que es una estructura muy densa, muy pesada, es a veces muy difícil de gestionar, ¿no? Pero el problema que tuvo la Marea Atlántica hace 4 años, cuando dijo la remunicipalización de la hora, que nosotros también lo decimos, lo llevamos ahora, es porque nosotros vamos, a través de la empresa municipal de transporte, ya vamos planteando cómo hay que hacer, o sea, vamos a hacer las cosas con tiempo, no es llegar y coger la hora municipal. Y no tienes una estructura, no tienes unos servicios, o gente o personal, cómo gestionar estos servicios, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, el transporte es el que cabe en el 26. Vamos a ir planteando cómo lo podemos gestionar a partir de ese año. La hora se podría gestionar tranquilamente desde la empresa municipal de transporte, igual que las bicis que ahora estamos gestionando. ¿Por qué las bicis funcionan y el resto no? Es un servicio más que da la ciudad de La Coruña. Y el tema de los parkings. Hoy día vemos parkings como el de María Pita, que me parece vergonzoso, de que la gente con problemas de movilidad no puede ir al parking de María Pita, al parking del ayuntamiento, que es, a veces, como dice el otro, tienes que ir a veces, una vez en la vida, ¿no?, a tu ayuntamiento a hacer alguna gestión. No tengas un parking decente donde tienes un problema de movilidad y accesible, ¿no?, como muchos otros de la ciudad, ¿no?, en este caso, que no han evolucionado y se han puesto como tendría que estar, ¿no? Pero cuando tú planteas, cuando tú no piensas solamente en 4 años o piensas solamente en las próximas elecciones, que eso es lo que le pasa a muchos partidos, y ves el futuro de la ciudad o quieres proponer cosas que queden a largo plazo, vas proponiendo y vas preparando, ¿no?, todas las etapas en ese sentido. Entonces, si tú imagínate en esta legislatura se va preparando la empresa municipal de transporte para cuando llegue el momento y puede ir gestionando en tiempo y forma todos estos servicios, vas haciendo las cosas bien. Pero cuando quieres decir, pues ahora la hora municipal, ¿cuándo? Mañana, y no tienes estructura para gestionarlo, al final pasa lo que pasa, que sigues, igual que las basuras. Pero las basuras ya fue de una dejadez totalmente de la Marea Atlántica, porque yo te lo digo, y lo digo siempre, y creo, no sé si alguna vez se lo dije a Julio, no estaban, o sea, ni se presentaron para estar en la oposición, es que no se presentaron para gobernar hace 4 años, pero es que no se lo ni creían. Y bueno, creo que lo sabíamos todo, no lo pensábamos todo. Se presentaron para estar 4 años en la oposición, para dar guerra, que eso sí, que a lo mejor hasta lo podrían hacer bastante bien, pero no estaban ni preparados para gobernar. Y le vino muy grande. Y lo hemos visto, vamos. Lo hemos visto. ¿Alguna pregunta más? La porra. Y la firma. Me dice, sí, bueno, el papelito me lo he olvidado. Tenemos una bonita porra que le pedimos a todos los candidatos que nos cubran cuáles son sus apuestas, tal. Si la quieres hacer públicamente, fenomenal. Si no, pues lo discutimos ¿Con después. el corazón o con la cabeza? Con lo que quieras. Cada uno piensa con lo que... Cada uno piensa 14 con lo que, mayoría, ¿no?